¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a Escalofríos Podcast. Yo soy Canche y conmigo siempre está Wolf. ¿Qué onda, Wolf? ¿Qué onda, Canche? ¿Cómo estás? Bien, aquí preparado, listo para el segundo episodio de la semana. Lo estamos grabando viernes, pero va a salir el jueves siguiente. Ya grabamos el episodio de Wolf, que también tiene la misma localidad el caso, así que vamos a ver qué tal, cómo está el país ruso. Está súper interesante, pero si quieres empezamos. Con gusto, muchas historias y pues esperando que en esta cuarentena también haya más tiempo para que nos estén escuchando en cualquier parte del mundo. Y hoy en nuestro set número 3, porque ya tenemos 3 sets de grabación, tenemos también invitados que quisieron escuchar esas historias y que nos han venido escuchando en todos nuestros episodios anteriores. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos. Gracias por estar una vez con nosotros. Aquí estamos. Buenísimo, sí, qué alegre. Qué alegre, buenísimo, sí, listos y espero que de nuevo todos se estén quedando en su casa, que se estén cuidando, que se encuentren muy bien. Les recuerdo que pueden enviarnos sus experiencias paranormales a través de una nota de voz a nuestro Instagram, @escalofríospodcast, o a nosotros directamente, @wolfgoodlooking o @canchegalindo. En este episodio vamos a hablar de un tema muy interesante, pero también controversial, dado que es imposible comprobar si realmente sucedió o no. Sobre todo porque involucra al gobierno ruso y ya todos sabemos a qué nos referimos con el gobierno ruso. Es algo que nunca vamos a saber si es cierto o no. Pues hoy hablaremos del famoso experimento ruso del sueño. Este caso es categorizado como un creepypasta. Para los que nunca hayan escuchado este término, los creepypasta son historias cortas de terror, recogidas y compartidas a través de internet en foros, blogs o YouTube. La intención es obviamente asustar al espectador y no se sabe si son ciertas o falsas. Por ejemplo, hay personajes como Dross que comparte este tipo de creepypastas en YouTube que son muy buenas y de las que nos hemos inspirado también. Él es un ídolo, si no lo han visto, no sé qué están haciendo, pero vayan a verlo en YouTube. Pero bueno, así que sin más preámbulo, comenzamos. El final de la Segunda Guerra Mundial dio inicio a la Guerra Fría. Durante un periodo de casi 40 años, tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética se dedicaron al espionaje e investigación armamentística. Se hicieron muchos experimentos en humanos que nunca vieron la luz del día. Todo por miedo a que se desatara una tercera guerra, debido a estos casos de espionaje y a que el enemigo encontrara qué era lo que se estaba investigando. Pues a finales de los años 40, un grupo de científicos soviéticos se dedicaron a estudiar el cerebro humano en situaciones extremas, ya sea mentalmente o psicológicamente. Pues en la investigación surgió una duda en particular. ¿Qué pasaría si una persona deja de dormir durante 30 días seguidos? Por lo que desarrollaron un gas que afectaba el funcionamiento de las hormonas de cansancio en el cerebro. Es decir, que lo estaban estimulando y no dejaba que una persona se durmiera. Era como que si te inyectaran cafeína en el cerebro, pero a través de un gas. Y no era cafeína, pero es el ejemplo que yo doy. Así fue como la comunidad científica, con ayuda de la KGB, que era el Comité para la Seguridad del Estado, es decir, como la CIA de Rusia, de la Unión Soviética, que por cierto, el presidente Putin es un exagente de la KGB también, por si es un dato curioso, si no lo sabían, pues ellos decidieron que pondrían en práctica un experimento. La KGB le otorgó al grupo de científicos 5 voluntarios, entre comillas, voluntarios. ¿Por qué? Porque estos eran hombres prisioneros de guerra y les habían prometido que si participaban en este experimento les darían su libertad al momento de finalizarlo. Como veremos más adelante, esto no fue el caso. Les explicaron que para poder salir con vida debían mantenerse despiertos durante 30 días. Los 5 hombres, creyendo que si no lo hacían se quedarían en la cárcel para siempre, aceptaron, pues no tenían otra opción.
El primer día, día 1, los científicos introdujeron a los individuos a la habitación donde estarían quedándose los 30 días sin poder salir ni que nadie entrara. La habitación tenía una pequeña cocina con comida suficiente para los 30 días. Una banca, una mesa por persona, baño con agua corriendo y muchos, pero muchos libros. Dentro de la habitación, los científicos escondieron micrófonos. Además, a través de las rejillas de ventilación, pusieron el arma principal, que eran válvulas de gas del gas especial que habían creado, que liberarían este gas conforme fuera pasando el tiempo. Cada uno se fue poniendo cómodo en la habitación. Revisaron la comida, el baño, las bancas y comenzaron a leer. Día 5. Los primeros 5 días pasaron con normalidad. Los sujetos estaban cansados, sí, y se les notaban niveles de ansiedad altos, aunque siempre dentro de lo común, de lo que una persona común podría llegar a sentir. Cada uno de ellos se irritaba fácil con todo y siempre estaban enojados y molestos. Les costaba concentrarse en la lectura y la comida ya no les estaba gustando. Es normal, si yo no duermo una noche me estoy muriendo, a menos que sea porque estaba de fiesta o algo así, porque en ese caso pues me lo aguanto. Pero ellos llevan 5 días leyendo, así que no creo que sea la misma situación. Los científicos escuchaban todo lo que sucedía dentro gracias a los micrófonos que habían escondido. Además, podían verlos a través de la única ventana con vidrio reforzado. Día 8. Entre los días 6 y 8, los 5 sujetos dejaron de hablarse entre sí y comenzaron a murmurar a los micrófonos que ya los habían encontrado. Susurraban a los científicos que los liberaran y ellos traicionarían a sus camaradas. Es decir, poco a poco iban perdiendo la cabeza. Los científicos creyeron que esto era por el gas, ya que se les estaba introduciendo en las habitaciones a niveles cada vez más altos que ahora, para que aguantaran todavía más el sueño. Día 9. Justo en el 9º día, uno de los sujetos comenzó a gritar de la nada. Corría por todo el cuarto gritando repetidamente y así pasó por 3 horas seguidas. Después de un rato, los científicos dejaron de escucharlo y supusieron que se había roto las cuerdas vocales, ya que se veía que trataba de hablar, pero le dolía la garganta y no salía nada de su boca. Lo raro de esto, pues precisamente fue eso, pero además de eso, lo raro fue que los demás sujetos actuaban con total normalidad y no le dieron mayor importancia. Como que si no estuvieran viendo al tipo loco desnudo corriendo alrededor de la habitación y gritando como loco. Día 12. A los 12 días, un segundo sujeto se puso a gritar, también como loco, dentro de la habitación. El primero, que ya se había quedado sin voz, trataba de gritar con él y corrían alrededor de la habitación. Rápidamente los otros 3 sujetos comenzaron a arrancar las páginas de los libros y a pegarlas a la ventana de la habitación, con el fin de tapar la vista de los científicos que los veían por fuera. ¿Cómo las pegaban?, se preguntarán ustedes. Esto lo hacían tomando sus propias heces fecales, es decir, sus cagadas, y con ello lograron pegar las hojas de papel al vidrio. Al tapar por completo la ventana, luego de un par de minutos, los gritos cesaron y quedó un silencio absoluto en la habitación. Era tan ensordecedor el silencio que los científicos creyeron que habían arruinado los micrófonos.
Era imposible que en un cuarto con 5 sujetos no se pudiera escuchar un solo ruido. Día 15. Luego de 3 días en completo silencio, los científicos creían que los sujetos ya estaban muertos, por lo que usaron el intercomunicador de la habitación por primera vez. Anunciaron que iban a entrar a la habitación, custodiados por soldados, y que si seguían vivos, se alejaran de la puerta. Los soldados no les harían daño entonces. Además, les dijeron que si se portaban bien, dejarían salir a uno. Sorprendentemente, solo entonces escucharon una voz que dijo: "No queremos ser liberados". Y luego, completo silencio. Así que un grupo de 5 científicos entró a la habitación, custodiados por un grupo de 10 soldados de fuerzas especiales bien armados y protegidos. Al abrir la puerta de la habitación, los científicos y los soldados se sorprendieron por el putrefacto olor que salía de la misma. Era insoportable. Así que sin haber entrado aún, cerraron la habitación y decidieron que primero limpiarían el aire que había adentro. Apagaron la válvula del gas y comenzaron a circular oxígeno, aire fresco. A los 5 minutos de haber apagado el gas, se comenzaron a escuchar gritos por parte de varios sujetos. No se podría saber de cuántos, pero habían varios ahí metidos todavía. Pedían con locura que les encendieran el gas. Querían más gas. Fue entonces que decidieron, ahora sí, entrar a la habitación para sacar a los sujetos y examinarlos. Sin embargo, al entrar, todos se llevaron la sorpresa que 4 de los 5 sujetos seguían vivos. Se sorprendieron porque estaba midiendo el consumo de oxígeno en la habitación durante todos estos días. El registro era casi nulo, es decir, como si solo quedase uno de los 5. Sin embargo, estaban 4 personas ahí, como si se estuviesen muriendo por completo, es decir, no estaban respirando realmente. Pues cuando entraron, los científicos se dieron cuenta que cada uno estaba aislado en una pared de la habitación. La comida de la cocina casi no la habían tocado. En cambio, se veían los restos del cuerpo de uno de los sujetos en el medio de la habitación. Se lo habían comido. Además, usaron pedazos del cuerpo y las costillas de este sujeto para tapar las tuberías de la habitación, por lo que el piso estaba cubierto de agua. También se dieron cuenta que a los 4 sujetos que quedaban vivos les faltaban pedazos de piel en los brazos y en las piernas. Tenían heridas causadas por uñas y manos. Lo realmente aterrador fue cuando se percataron que estas heridas mostraban haber sido infligidas por ellos mismos y se estaban comiendo su piel. Habían pasado tan solo unos días sin comer comida de verdad, pero estaban tan delgados que se les veían los órganos digestivos trabajar mientras ellos caminaban y se arrastraban. Entonces, los 5 agentes especiales trataron de retener a los pacientes. Como les habían quitado el gas, estos se volvieron locos y comenzaron a gritar y tratar de pelear con estos agentes. Uno de los sujetos logró morder a un agente en el cuello, arrancándole un pedazo y matándolo en el instante, al estilo película de zombies. Otro agente disparó a la cabeza del sujeto y lo mató. Ya solo quedaban 3. Luego de batallar unos minutos, lograron sacar a los 3 que quedaban de la habitación. No obstante, los científicos ya no sabían qué hacer. Ni modo, a este punto, ¿qué haces? ¿Seguís el experimento o no seguís? ¿Qué chingados haces? Así que decidieron operarlos y repararles
lo que quedaba de sus cuerpos. Ninguno de los 3 sujetos se dejaba operar, así que les administraron una dosis 10 veces más grande que la normal en cuanto a morfina. Los querían dormir lo suficiente. Esta dosis era suficiente para dormir a un elefante que se había tomado un Red Bull, pero aún así no podían calmarlos, por lo que entonces decidieron administrarles un paralizante, que a diferencia del calmante lo que hizo fue completamente paralizar sus músculos. Los dejó tiesos, excepto los ojos y algunos músculos de la boca. ¿Recuerdan al sujeto que se había quedado sin voz? Pues seguía vivo. Y cuando el cirujano terminó de operarlo, se dio cuenta que el sujeto intentaba hablarle. Así que pensando que tenía algo importante que decir, claro, es lo primero que pensás, le dio un papel y lápiz para que le escribiera. Increíblemente, no se le había olvidado escribir, y el sujeto escribió: sigue cortándome. Pedía que el doctor siguiera la operación. Una de las enfermeras que ayudó al cirujano explicó que luego de que cada vez que tenía contacto visual con uno de los sujetos, este le sonreía. Y era una sonrisa tan macabra que le hacía querer salir corriendo de ahí. Al final, los sujetos estuvieron conscientes durante todo el procedimiento, por lo que estas sonrisas solo podían significar una cosa: que gozaban cuando el cirujano los cortaba con el bisturí y los estaba operando. Al finalizar las operaciones, los sujetos estaban recuperando la movilidad de sus cuerpos, mientras los científicos discutían con los militares sobre qué hacer. El típico problema: los militares querían seguir con el experimento para saber qué pasaría si les volvemos a aplicar el gas, mientras los científicos no querían saber nada de esto, se querían ir ya, como cualquier otra persona normal. Sin embargo, como era obvio y era de esperarse, los militares ganaron la discusión porque ellos eran los que estaban pagando y volvieron a meter a los 3 sujetos restantes. Antes de meterlos, les dijeron que les pondrían de nuevo el gas solo si se dejaban colocar unos EEG, que significan electroencefalogramas. Son esos cables que se conectan a la cabeza para saber qué es lo que está pasando en tu cerebro y se proyectan en la computadora o en la pantalla como ondas eléctricas, y así es como los científicos pueden saber si estás durmiendo, si tu cerebro está descansando o si realmente no estás pensando en nada. Los 3 sujetos accedieron. Cuando volvieron a la habitación, inmediatamente sintieron el efecto del gas, y los científicos comenzaron a asombrarse con los resultados de los electroencefalogramas. El sujeto que quedó sin voz tan solo se acostó en su banca y cerró los ojos. El EEG mostraba señales de sueño, y luego líneas rectas, y luego señales de sueño, y luego líneas rectas. Su cerebro estaba muriendo por segundos, hasta que luego de 2 minutos, las líneas fueron solo rectas. Había muerto. Otro sujeto solo cerró los ojos y murió de un infarto instantáneo. El tercero y último, que aún quedaba vivo, comenzó a gritar porque quería que lo encerraran solo, que lo dejaran. Y aquí es donde entra la parte hollywoodense de la historia que yo creo que arruina un poco el final. Se dice que el general supervisor del proyecto ordenó encerrar al tercer sujeto junto con los 3 científicos que quedaban dentro. Uno de estos científicos se asustó, tomó el arma rápido y mató al comandante antes de que los encerraran. Luego volteó a ver al sujeto restante y mientras todos los científicos salían corriendo, él asustado le apuntó y le preguntó, y cito: «Necesito saber qué eres». A lo que el sujeto le respondió:
¿Te has olvidado de mí? Somos ustedes. Somos la locura que está encerrada en todos, rogando por libertad en cada momento de sus vidas, desde lo más profundo de su instinto animal. Somos aquello de lo que te escondes en tu cama todas las noches, lo que duermes, silencias y paralizas cuando no te podemos alcanzar. Fin. El científico le disparó en el ojo al sujeto y antes de morir, este aún logró decir, casi libre, y murió. Bueno, ¿qué te pareció ese final al estilo Hollywood? Al estilo película de miedo. Mira, la verdad que al inicio me mantuviste, pero al pendiente. La verdad que es una historia como de zombies totalmente, vos. Y al final, pues bueno, ahí me dejó, o sea, sí, así han pasado muchos experimentos, creo que en varios países, vos. Y la verdad es que las reacciones fueron las que más me impactaron, o sea, cómo al final tu cuerpo reacciona ante todas estas circunstancias, ¿no? Sí, de hecho, yo investigué un poquito más sobre estos efectos. Si esta historia es real o no, pues no lo sabremos nunca. Hay mucha gente que podrá escribir cómo se cree en eso es mentira o algo así. Pero al final es el gobierno ruso y con el gobierno ruso, chino y estadounidense nunca vas a estar seguro. Nunca vas a estar seguro. Ellos harían todo por la seguridad nacional, entre comillas. Y yo escojo creer que es una posibilidad. Es una posibilidad, no me sorprendería si fuera real. Lo que no me termina de convencer son los efectos. Hay casos reales de gente que tiene enfermedades que no los dejan dormir. Incluso el caso de la persona, no recuerdo cuál era el nombre de esta persona, pero había una persona que no durmió por 40 años. Por 40 años no durmió. Fue un caso muy extraño. Él tenía una enfermedad, por supuesto, esto era una enfermedad, no le aplicaron gas ni nada. Y falleció en el momento en el que cerró sus ojos. Entró en coma y falleció. En el momento en el que cerró sus ojos después de 40 años y se durmió. Es una condición muy extraña, pero en ningún momento se empezó a quitar la piel de los brazos ni a usar sus heces para pegar papeles en la pared, pues. Entonces sí, es interesante porque hay casos reales, podría ser real la enfermedad y todo, y de esta época también me lo creería. Sí estaba un poco interesante el final en cuanto no va con toda la línea de la historia, es más dramático. Yo me hubiera quedado en que los tres al momento de entrar de nuevo se dormían y se morían, pues me hubiera parecido interesante, pero no sabemos, no podemos juzgar, no sabemos, espero les haya gustado. ¿Qué pensás? Impactante la historia y lo que mencionaba al final él cuando le dice que es todo lo que paralizaba y lo que dejas descansar, ¿va? Entonces sí hay muchas circunstancias, incluso pues hablábamos también sobre la parálisis del sueño, que tal vez en un próximo episodio también vamos a hablar sobre este tema que también es súper interesante y ya tenemos ahí una investigación que suele pasar, o sea, vos estás en el sueño y pues, o sea, hay cosas que dentro de tu ser inexplicablemente o con algunas circunstancias pues salen, ¿va? Pero sí, la verdad que sí se me hizo una historia de zombies. O sea, me estaba imaginando cómo se arrancaban, porque, o sea, lo curioso fue que nunca se comieron todo. Bueno, pero eso es importante, que yo creo que no, al final vale la pena explicarlo. Ellos hacían todas estas cosas de arrancarse la piel y de comerse. Ellos decían que, se me olvidó agregarlo, ellos decían que lo hacían para no dormirse. Ellos en su cabeza se quedaron tan traumados que no tenían que dormirse, que empezaron a hacer de todo con tal de no dormirse. Entonces, como pasatiempo, se quitaban la piel y se comían entre sí como pasatiempo para no dormirse. Claro, el gas no los dejaba dormirse. Ellos no se iban a dormir aunque ellos no hicieran esto, pero ellos no lo estaban entendiendo. Ellos estaban en un modo salvaje, digámoslo así. No solo quedarse así como, bueno, ¿y ahora qué? Ajá. Sí, literalmente me quito la piel para tener algo que hacer, pues. Nada que escribir o aprovechar los libros. Pues nos vamos a quitar ahí un par
No, la verdad que buenísimos. Buenísimo, esta historia estuvo buena, espero les hayan gustado los 2 episodios de la semana. Instagram, @escalofríospodcast, por favor mándenos más historias, estamos recibiendo muchas muy buenas de hospitales, de cementerios, de sombras que aparecen en la casa, por favor mándenos sus voice notes por mensajes de Instagram.